Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, estamos conversando a partir de ahora con William Santana en su segmento Diplomacia a su alcance, a través de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. William, de temas complicados estamos ya de verdad que saturadísimos, lo de Ucrania, el otro, Francia revuelta, Biden que nos la echa para atrás, según dice. Bueno, pero hay un problema gravísimo en Latinoamérica que nosotros no sabemos si se vuelve un detonante y a dónde puede ir a parar, que es la situación de Haití. Allí pues se está hablando de una hambruna de casi un 47% y de una delincuencia casi del 80%. O sea, un país de verdad pues explosivo. Es un pequeño país, pero que de todos modos pues en el eje latinoamericano a la hora de una cuestión, pues cualquiera se puede apoderar de él y llegar mucho más allá, sobre todo con tanta malignidad que hay en la política mundial hoy día. Los rusos en Latinoamérica con misiles instalados en Venezuela, en Nicaragua, y regímenes de izquierda, pues que de repente buscan allí en Haití la manera de montar un polvorín. No sabemos, de verdad, quién va a quedar con ese territorio que es clave, porque viéndolo bien, pues está en una zona estratégica desde el punto de vista de los océanos y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿qué va a hacer las Naciones Unidas aquí? Van a mandar los cascos azules, que hace años que no oigo hablar de ellos, porque antes en todos los conflictos, los cascos azules llegaban y eran de una respetabilidad tal que el problema se resolvía en forma inmediata. Pero aquí, ¿qué va a pasar? ¿A quién van a mandar? Buenos días, José Antonio. Pues sí, la situación de Haití otra vez vuelve a estar sobre el tapete y pues como es habitual, pues siempre por elementos sumamente negativos. En estos momentos, hoy se está reuniendo el Consejo de Seguridad para emitir una resolución que permita un despliegue de fuerzas rápidas en Haití, fuerzas militares rápidas, para atender en principio lo que es la ayuda humanitaria y evitar la violencia, que continúe la violencia política en el país. Ya la violencia trasciende más allá de lo político porque es una violencia de grandes bandas que tienen dominado un amplio sector del país, tienen controladas las rutas del combustible, las rutas del llenadero de combustible de Puerto Príncipe, que al trancar esa ruta, evidentemente ya el país se queda sin combustible y por ende se queda sin electricidad, se queda sin la poca agua que tiene y pues crea un caos encima. Adicionalmente, hay el problema muy serio de la alimentación, que eso pues ya eso tiene décadas, eso es endémico ya. En Haití la crisis es endémica y se le agrega un brote de cólera. Además, entonces, el asunto por donde se le vea es grave y aparte que viene de la descomposición política que se ha venido sucediendo. Te digo, la descomposición política en Haití viene desde que cayó la dictadura de Duvalier y Ivo. A partir de allí se pensó que la llegada de la democracia, pero la democracia solamente es asimilable en países donde hay algún nivel de educación, en países donde la analfabetización era un 98%, donde la gente no podía tener ningún tipo de cultura política porque ¿cómo lo asimilaba? Si no sabía ni siquiera leer ni escribir. Entonces, a partir de allí, cuando llegaron los gobiernos democráticos, nuevamente la situación volvió a caer en un bache cuando llegó el presidente Aristide. Este señor que pues, aparentemente había sido muy buena su actuación como
como párroco y como eclesiástico y como político en un principio, luego demostró que era todo lo contrario. Y a partir de ese momento, pues la democracia, que se pensaba, se identificaba que la llegada de la democracia iba a ser con la prosperidad, pues no fue así, fue todo lo contrario. Y esta situación se ha mantenido, pues que hasta el presente, a pesar de que en un tiempo estuvo allí una misión militar de Haití, la ONU siempre ha estado presente porque Haití yo creo que es el país donde están todas las organizaciones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones en el mundo, todas las organizaciones que tengan que ver con ayuda, están o han estado en Haití. Porque incluso ese potencial, ese potencial no, esa cantidad de ayuda que recibió Haití estuvo en mucho tiempo por encima del promedio anual en el mundo de ayuda humanitaria. Era el país donde más entraba dinero per cápita y el país donde menos se podía emplear. Ellos lo llamaban los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y los informes del Banco Mundial, llamaban a eso baja capacidad de absorción, pero ¿qué era la baja capacidad de absorción en realidad? Era corrupción, así de simple. Corrupción. Incluso, te lo digo, yo estuve 4 años en Haití, yo estuve de 1996 al 2000, ese fue mi segundo destino como diplomático en la Cancillería venezolana. Y en ese tiempo yo vi muy cerca los problemas, quizá mucho más que otros diplomáticos, por la razón siguiente. Venezuela en ese momento era parte del grupo de amigos del secretario general de Naciones Unidas para la resolución del caso haitiano. Entonces estaban conformados por 5 países de dicho grupo, estaban los Estados Unidos, estaba Canadá, estaba Francia, estaba Argentina y estaba Venezuela. Y manteníamos reuniones semanales con el presidente y con el primer ministro. O sea, las relaciones llegaron hasta el punto de que ya prácticamente yo podía considerar al presidente como muy cercano a mí, que el trato ya era familiar, era un trato de amistad, puesto que nos veíamos cada rato. Y yo pude conocer con las graves deficiencias de todo orden que había en ese país. Pudimos conocer, me refiero a todos los que estábamos dentro de ese grupo, un grupo privilegiado, puesto que tenía mayor conocimiento que cualquier otro de lo que sucedía allí. Y la verdad es que es lamentable que era un país donde no se veía manera de cómo resolver los problemas tan graves que tenía. E incluso la corrupción llegó a ser tan grande en Haití que uno de los informes que emitió el Banco Mundial en esos tiempos, que anualmente hay una edición del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se tratan estos asuntos no solamente desde el punto de vista de las estadísticas, sino también desde el punto de vista teórico. Y yo recuerdo que estando yo allá en Haití, en Puerto Príncipe, recibimos el informe del Banco Mundial, y en este informe había una reseña teórica acerca de la ayuda para su desarrollo, donde se proponía que la ayuda para su desarrollo se diera a aquellos estados que estaban en capacidad de salir de los graves problemas que tenía, y no de dársela a aquellos estados donde se veía la imposibilidad de que lo pudiesen hacer. Es decir, que Haití no calificaba. El informe fue tan controvertido, y dentro de pues todos estos tirapiedras que siempre hay dentro de la comunidad internacional, fue tan criticado que hubo de retirarlo, pero era una realidad. Por mucho dinero que entrara en Haití, lo que había era más corrupción, más pobreza, más problemas sociales, y incluso hasta en un momento fueron acusados varias agencias sobre el terreno de participar en la corrupción. Claro, y el problema está en que han sido inmensos los recursos que se han destinado a esa zona o a ese pequeño país, pero no reflota ni la educación, no reflota ni una fábrica que genere empleo, no reflota nada. Lo que reflota es el crimen organizado, o sea, las mafias, con el combustible, con la comida que se les envía, inclusive la acaparan y la manejan unos grupos en particular a sus propias expensas. O sea, entonces, por eso te insistí al comienzo, van a estar y van a reaparecer por primera vez con fuerza y con capacidad de solución los cascos azules que alguna vez conocimos y que yo hace años que no oigo mencionar más. Aquí se requerirá que eso ocurra.
¿Está planteado? ¿La ONU podría tomar una resolución de esas características en la reunión que está teniendo ahora al respecto? Pues sí, antes Porque una de ocupación, comentarte eso, ahí hay que hacer una ocupación, limpieza, caída y mesa limpia, como dice, qué sé yo, ¿no? ¿Ok? Porque no hay otra solución para eso. Hay demasiados delincuentes juntos, en la esfera de poder y en los particulares. sí, antes de comentarte acerca de la fuerza esta, quisiera terminar de complementar la reseña acerca de los problemas de la corrupción en Haití que te he mencionado, siéndote que esta crisis se ha agravado desde el año 2019, cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. Este asesinato fue precedido por una situación dramática en Haití de protesta, de saqueo, que tuvieron su origen en una denuncia que se hizo acerca de la corrupción con fondos de Petrocaribe, fondos que proporcionó Venezuela, que fueron 3.800 millones de dólares que no se pudieron saber en ningún momento dónde estaba. Se sabe que ese dinero existía, que estaba dentro de ese fondo, de ese aparato que se llama Petrocaribe, que no sé cuál será su rendición de cuentas. Y en el caso de Haití, bueno, por supuesto que es mucho más oscuro todavía. Y a partir de ese momento fue cuando se aceleró realmente la crisis política, que bueno, se le sobrepuso esta crisis de las bandas criminales. Ahora bien, en cuanto a la intervención de las Fuerzas de Naciones Unidas, te comento que en el periodo que yo estuve, y aproximadamente durante una década, estuve destacada allí en la misión de Naciones Unidas para la ayuda a Haití. Esta misión estaba compuesta por efectivos de los Estados Unidos, de Argentina, había algunos franceses y de otros pocos de otras nacionalidades. Eh, esto, durante el tiempo que yo estuve allá, a mí me consta de que fue efectivo el hecho de que estuvieran ellos allí para poder resguardar todos los otros grupos de ayuda humanitaria que se encontraban, fuese de la familia de Naciones Unidas o fuera del sistema, cuyo coordinador residente del PNUD era el que mantenía las relaciones entre el gobierno y toda la ayuda humanitaria que llegaba. Y sí se lograron casos, sí se lograron, vamos a decir, ciertos avances dentro de todo el calamitoso panorama que existe en ese país. Existía y existe y ya existirá, eso no se va a acabar de un momento a otro. Y ellos fueron efectivos en esos momentos porque mantuvieron la tranquilidad, la paz social en el país. Solamente saber de que habían componentes de un ejército extranjero que estaba allí ya frenaba la delincuencia, se frenaba la corrupción tanto dentro de la policía, porque ellos mismos estaban formando la Policía Nacional dentro del sistema judicial, porque había un programa también para lo que era la recuperación del sistema judicial, el hecho de que no existieran jueces provisorios, que tuviese una estabilidad del sistema, y así en muchas otras áreas. Esto fue efectivo durante un tiempo, pero una vez que se abandonan las fuerzas militares, que quedan a la deriva, vamos a decir, la protección de toda la comunidad internacional que está presente allí, se incrementa la inseguridad. Y yo te comenté en una oportunidad que ese incremento de la inseguridad, eso se debió para mí, debido a dos factores. Uno fue la creación de lo que llamaron las organizaciones populares. Esto fue idea de los cubanos cuando llegaron con Aristide, cuando estaba Aristide presidente, que les dijo que formaran organizaciones populares, tal así como formaron aquí los círculos bolivarianos en Venezuela. Estas organizaciones populares, ¿qué fue lo que hicieron, José Antonio? Pues de algún lado recibieron armamento y porque en Haití quedó abandonado mucho armamento de Naciones Unidas y ese armamento lo tomó parte de la población y esta gente, una vez que ya se desvinculan del poder político por sus necesidades o de subsistencia, se dedican a actividades delictivas y se confabulan con otro elemento que fue en el momento en que los Estados Unidos deportó
muchos haitianos, al igual que dominicanos en ese tiempo recuerdo, los dejaban en un avión en el aeropuerto sin decir qué delito habían cometido ni nada, sin ninguna información adicional. Y esos que llegaron venían con formación de pandilla, venían con formación de haber estado en actividades delictivas en los Estados Unidos y por supuesto las continuaron dentro de Haití. Y allí es donde nacen las grandes bandas que están en estos momentos. Ahora la labor de esta fuerza rápida de despliegue, que ya existe, de hecho, una fuerza de Estados Unidos, ya hay buques cerca de las costas, buques militares cerca de las costas de los Estados Unidos, y hay una fuerza de despliegue rápida, porque los Estados Unidos tienen allí agencias, con dos agencias de cooperación, tienen la embajada norteamericana, están muchas oficinas en los Estados Unidos allí, incluyendo oficinas de la DEA, y esas tienen que ser protegidas de alguna manera, y quienes las pueden proteger son los militares. Pero ahora una fuerza ya conformada bajo la égida de las Naciones Unidas, que tendría que ser multinacional, porque ese es el concepto de lo que tú has mencionado como cascos azules, que ahora pues no son cascos, ahora son gorras azules. Ya siguen manteniendo el uniforme, pero no se les da ese nombre de cascos azules. Ya la conformación de esta fuerza, pues mira, yo creo que eso va a ser un proceso difícil, no la negociación de la conformación de la misma, sino la integración, puesto que nadie quiere ir para Haití. A Nadie quiere ir para Haití, yo menos. Nadie en su sano juicio se le ocurre pasar ni cerca de Haití. Haití tiene todos los problemas que te puedas imaginar, problemas de violencia, los problemas de la pobreza, no la pobreza, la miseria extrema que hay, problemas de alimentación, enfermedades. En Haití están, te voy a dar un ejemplo de cómo es insalubre ese país, que cuando uno llega y se baja del avión en el aeropuerto, inmediatamente ya tiene una infección intestinal o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque las bacterias están en todas partes, solamente al llegar al aeropuerto ya uno se contamina. Entonces, te lo digo porque lo viví yo, lo vivió mi familia, lo vivió todas las personas que yo conocí que fueron allá. Y pues es muy difícil que integrar una fuerza en estos momentos en la situación ¿Y cómo están mundial. las representaciones diplomáticas en Haití por parte de los diferentes países del mundo, latinoamericanos, europeos? No existen representaciones diplomáticas, me imagino. No, por supuesto que existen. Existen y bueno, el chiste de nosotros siempre dentro de los diplomáticos era preguntarle al otro, oye, ¿qué hiciste tú de malo en tu cancillería que te mandaron por acá? Porque siempre se considera... Es un castigo, por eso te lo pregunto, ¿no? Porque, o sea, la forma en que estamos planteando la situación es un castigo que alguien lo manden de representante diplomático para allá, ¿no? Por eso decía, a lo mejor no hay ninguno porque no quieren ir. Mira, José Antonio, te digo, no tanto es el castigo de que lo manden a uno, sino el problema para uno salir. Bueno, sobrevivir allí, pues estar en condiciones. No, el problema para que lo trasladen a uno para salir de Haití. Porque a mí, ya yo había cumplido mi tiempo y lo había cumplido de sobra demasiado, y sin embargo no había quien me sustituyera, porque todos los que proponían decían que no. Entonces, yo estuve aproximadamente 1 año y 4 meses oyendo de que fulanito dice que no, fulanito no va a venir, fulanito, o sea, sí hay muchos funcionarios diplomáticos que se niegan y no van alegando de cualquier motivo, de que tienen hijos pequeños. Yo tenía una hija, mi hija estaba pequeña, pero yo nunca alegué nada, pues, o sea, yo cumplí mi función como me habían encomendado, porque yo estaba supuesto a eso, pues, porque uno cuando entra al servicio exterior no es que, como se piensa en muchos casos, de que uno va a tomar campaña. Yo me voy a permitir una ironía antes de terminar contigo hoy. Ojalá que estos socialistas que se lo dicen, pues que son amigos de los pobres y que luchan por los pobres en toda parte del mundo y que quieren imponerle a los países que más o menos han evolucionado, quieren imponerle su sistema izquierdista y son tan solidarios. Ojalá que los mandaran a Haití para que resuelvan el problema, pues porque los médicos cubanos, según, bueno, son el alma del mundo, ¿no? Para curar enfermedades. Bueno, porque no apoyan entonces a Haití, toditos ellos, pues la izquierda, ¿eh? Y nos sacan a nosotros el problema. Porque, oye, no entiende este tipo de política mundial hoy día, ¿no? La izquierda abogan por los pobres, pero donde hay pobres no van a resolver el problema. Pues fíjate que médicos cubanos se veía. Ahora, a saber de esos médicos, ¿cuántos eran de otras
de otros espacios gubernamentales que no fuera la medicina. Eran propiamente médicos, esa es otra cosa. Bueno, sí, dentro de esos médicos estaban camuflados otros personajes porque yo los conocí. Sí, señor. Y pero bueno, ellos no les importa hacer ese trabajo porque incluso los cubanos allá estaban mucho mejor, allá podían usar champú, podían usar desodorante, podían usar pasta de dientes, porque bueno, yo eso los vi, yo los traté mucho y supe de que ellos se asombraban cuando se podían, le decían, no, te puedes comer ese chocolate que está allí. Y entonces ellos al principio ni lo tocaban, pues, porque les daba como miedo, ¿no? La falta de costumbre en Cuba es que no tienen acceso a cosas que a nosotros nos parecen elementales. Hay un soberano caos, Dios quiera que no se irradie hacia los vecindarios, ¿no? A la otra frontera. Ahí tuvieron problemas con República Dominicana porque recientemente hubo ahí un contratiempo que afortunadamente se superaron, pero el problema es que está allí y vamos a ver qué es lo que resuelve las Naciones Unidas, porque nunca hemos podido ver a un Haití floreciente. Bueno, fíjate tú que en la cuestión sí va a haber urgencia en resolverlo. Ahora que estás diciendo de República Dominicana, pues, principalmente, allí reside principalmente la motivación que puede tener la comunidad internacional en resolver el problema haitiano, y es la migración. Los haitianos emigran mucho a los Estados Unidos, ellos agarran igual que los cubanos, aunque no aparecen tanto en las noticias, agarran cualquier barquito, cualquier embarcación, por muy frágil que sea, ellos se lanzan a la aventura y llegan, porque muchos llegan. Están llegando aquí al continente, porque oímos de haitianos que que han llegado hasta Chile y otros que están pasando por Panamá. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se quiere detener es la migración, y si hay necesidad de usar fondos y de crear un grupo especial y de crear toda una serie de condiciones para que de ahí si lo quisieran hacer y se disponen, lo pueden lograr. El problema es que tienen que confluir muchos países con distintas formas de cooperación para ir paliando las crisis que allí hay. La de salud, primero que nada, como dices tú, que te vas al aeropuerto y ya está contaminado, ahí la crisis de salud hay que atacarla de inmediato. Y luego el orden público, y luego pues la producción local. O sea, hay una cantidad de factores que hay que resolver en forma conjunta y simultánea, ¿no? Ojalá que las Naciones Unidas ahora tomen una resolución que valga la pena, a ver si de verdad logramos que Haití salga de algo en lo que está década tras década tras década y que se agrava cada vez. Entonces, bueno, vamos a ver. De todos modos, pues tú que estuviste allí nos has dado un panorama bastante claro de las implicaciones que tiene, los riesgos que tiene. Y bueno, que igual que todos nosotros estamos abogando por una solución verdadera. Vamos a esperar qué resultados nos entregan las Naciones Unidas y volveremos a tocarlo la semana que viene de repente. ¿Ok? Ok, claro que sí, cómo no. Forma más alentadora, veremos. ¿Okay? Esperemos, por supuesto. Sí, señor. Un abrazo, Willy. Un abrazo. Hasta luego. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.